¿Apoyó el gobierno de Salvador Allende? ¿Por qué? No, no lo apoyé porque fui criado dentro de una familia que tenía los valores de democracia muy arraigados y pensé que obviamente Salvador Allende era todo lo contrario y representaba lo opuesto a lo que es la democracia. Su gobierno estaba manifestado con un sentido totalmente comunista, socialista, y esos son regímenes de presión que obviamente iban contra toda mi fe y mi creencia. Señor Allende, señor Allende, señor Allende, señor Allende, señor Allende. Resultado de la votación. Por el senador Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. Con motivo de la votación producida, el Congreso Pleno proclama presidente de la República al ciudadano Salvador Allende Goza. Se levanta la sesión. ¿Apoyó el gobierno del Salvador Allende? No, ¿Por qué? porque no me interesa la izquierda. Nunca fui tirado a la izquierda al socialismo. Más estoy por la derecha. Por la derecha. La izquierda, los obreros, los campesinos, los empleados, los profesionales, los técnicos, los intelectuales triunfaron en Chile. Y en la noche de la victoria se juntaron 200.000 personas. No hubo un vidrio roto, no hubo un automóvil destruido, no hubo un adversario nuestro que pudiera decir que lo ofendimos, ni siquiera de palabra. ¿Apoyó el gobierno de Salvador Allende? ¿Por qué? Para las elecciones de Salvador Allende yo tenía 4 años aproximadamente. Iba a cumplir 4 años y para el golpe de Estado tenía 7, o iba a cumplir 7. Obviamente a esa edad no sabía de política y no podría decir que en ese minuto yo apoyaba o no al gobierno de Salvador Allende. Lo que sí, con el tiempo, en la medida que me fui enterando y educando respecto del tema, creo que las ideas del gobierno de la Unidad Popular encabezada por Salvador Allende iban a ser beneficiosas para la gran mayoría del país. Y en ese contexto, sí, claro que hubiese apoyado al gobierno de Salvador Allende y de la Unidad Popular. En cambio, los sectores derrotados, la ultraderecha, ha tratado de conspirar, ha hecho todo este sabotaje desde el punto de vista económico y todavía tiene mercenarios a través de los cuales coloca bombas. Como augurio de lo que serían sus años más complejos, su aparición pública fue abrupta. Se produjo el 11 de septiembre de 1973, cuando tomó el mando de las fuerzas militares desplegadas en todo el país que tenían como objetivo terminar con el gobierno del presidente Salvador Allende. ¿Cuáles fueron, a su juicio, las causas que generaron el golpe militar de 1973? La disconformidad del pueblo contra el socialismo de Allende. Pero la decisión de sumarse a esta acción militar no fue fácil. Prácticamente el gobierno... Augusto Pinochet llevaba menos de un mes en el cargo de comandante en jefe y tuvo que enfrentar lo que sin duda fue la decisión. ¿Cuáles fueron, a su juicio, las causas que generaron el golpe militar de 1973? Las causas principales fue el desorden generado en el país, el antagonismo entre dos bandos que era permitido por el gobierno de Allende, porque obviamente ese era el único camino que tenía él para llegar a que tuviésemos un gobierno totalmente comunista y socialista. Entonces, las causas que generaron eso eran el desorden, el caos que había y la falta de respeto hacia los líderes y hacia nuestros gobernantes. La proclama de la Junta Militar de Gobierno. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República
debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. ¿Cuáles fueron a su juicio las causas que generaron el golpe militar de 1973? Yo creo que las grandes transformaciones que estaba tratando de hacer el gobierno de la Unidad Popular, encabezado por Allende, que pretendía disminuir la pobreza de ese tiempo, implementando medidas que favorecieran a la mayoría de la población. La pobreza en esa época no es la misma pobreza que podemos ver hoy. Si bien sigue existiendo y mucha, ¿no es cierto?, los niveles de pobreza son distintos. En esa época uno podía ver a los niños caminando descalzos, pidiendo pan en las casas. Las personas que tienen mi edad lo recordarán. Siempre había alguna población, todos vivíamos cerca, o vivíamos en poblaciones, cerca de poblaciones de gente trabajadora, de escasos recursos, y era recurrente que la gente pidiera pan, por ejemplo, algo tan simple como ir a pedir pan a las casas, y que era alimentación básica. El gobierno de la Unidad Popular trató, por lo que uno fue investigando, ¿no es cierto?, y está en la historia, de mejorar esa situación. Por ejemplo, se implementó la medida del medio litro diario de leche para los niños, que iba claramente en apoyo a todas estas falencias. Se nacionalizó el cobre, un proyecto que venía incluso de antes del gobierno anterior, que era demócrata cristiano. En fin, una serie de medidas, ¿no es cierto?, que favorecían a los trabajadores y a las clases más desfavorecidas del país. El por qué se produce este golpe de Estado es porque a mi juicio, porque las clases políticas y la clase empresarial y la clase política que apoyaba a la clase empresarial, es decir, la derecha de este país y los empresarios de este país, los que más tenían, vieron amenazados sus ingresos o la pérdida de sus ingresos en alguna medida, y apoyaron estas medidas como el golpe de Estado, ¿no es cierto?, incitando a los militares a cometer este gran, ¿cómo lo podría llamar?, horror contra su mismo pueblo. No solamente apoyados por ellos, sino que esto es algo que estuvo apoyado desde muy lejos, desde Estados Unidos. Y eso quedó claro, y ha quedado muy claro con la desclasificación de los archivos de la CIA o la desclasificación de los archivos del Senado, donde claramente está la información que aclara que se apoyó económicamente y logísticamente la ocurrencia de este golpe de Estado. Se ha requerido rendición de Salvador Allende, y ante la negativa de se inició ataque aéreo y terrestre contra la moneda. Con esta acción se persigue evitar derramamiento de sangre. ¿En qué circunstancias se enteró de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el gobierno militar? Por intermedio de la televisión, escuchando las noticias, y la gente que estaba en contra de Pinochet siempre lo acusaron de eso. Durante 4 oportunidades se le pidió que le rindiera garantizándole la vida, y enseguida que se le llevaría al país donde él quisiera con su familia. ¿En qué circunstancias se enteró de la violación de los derechos humanos cometidos durante el gobierno militar? Las circunstancias que me enteré fueron obviamente por la prensa, que era la que después de algunos años que tuvimos de libertad de prensa, salieron a la luz todas la violencia con que se ejerció el gobierno dictatorial de Pinochet, obviamente en las cuales yo, al tener conocimiento, no estuve de acuerdo con ellas, pero
Sin embargo, pienso en el fondo que muy cristianamente era a veces necesario responder a la violencia con violencia. The country atravesaba por una honda crisis, was going through a deep crisis, moral, economic, social. Prácticamente el gobierno llevaba al caos a la nación. Practically the government was driving into chaos the nation. En primer lugar, first place, el interés ha sido volver al país a la normalidad. ¿En qué circunstancias se enteró de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno militar? Cuando estaba en cuarto medio, en el año 1983, tenía un compañero que era presidente del centro alumno, y conversando con él empecé a descubrir la otra parte. Como dije anteriormente, venía una familia de uniformados. La visión que tenía yo hasta ese entonces, lo que era para mí el gobierno militar, fue muy distinta a la que pude descubrir después informándome por distintos medios. Antiguamente no existían, como hoy, ¿no es cierto?, la capacidad para informarse bastante rápido, como por ejemplo buscando información en internet. Toda la información se pasaba de mano en mano, además que era peligroso. Entonces te conseguías revistas, libros, cassette, música, y uno se iba enterando de eso, de las atrocidades cometidas por la dictadura, partiendo primero por los asesinatos cometidos inmediatamente después del golpe militar, las desapariciones de personas que hasta el día de hoy existe un gran número de ellas que no aparecen y sus familiares siguen buscándolo, y todos los otros crímenes y violaciones a los derechos humanos que se siguieron cometiendo. Por ejemplo, el degollamiento, lo más terrible, el degollamiento de los profesores y de profesionales por parte de carabineros, que quemaran vivos a 2 estudiantes jóvenes en el marco de una protesta, en fin, una serie de circunstancias que se fueron dando, violando la Carta Fundamental de los Derechos Humanos. La alegría va a llegar, porque pienso en el futuro. Voy a decir que no. Vamos a decir que no. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Por la vida y por la paz. Es la oportunidad de vencer a la violencia con las armas de la Opción no, 200 que mi patria necesita dignidad. Por el Chile para todos, vamos a decir que no. Vamos a decir que no. Cómputo nacional del Ministerio del Interior: 10.628 votos sí, 7.511 votos no, 168 votos en blanco, 222 votos nulos. ¿Cuál fue su posición en el plebiscito de 1988? Yo estaba de acuerdo que no existiera plebiscito, en total. Estaba de acuerdo con todo lo que haya hecho el presidente. Así que para mí estaba de más plebiscito, no hubiera existido. 40,8% para el sí y 56,9% para el no. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar. ¿Cuál fue su posición en el plebiscito de 1987? ¿Por qué? Mi posición era obviamente apoyar al gobierno de Pinochet
para que por alguna vez este país tuviese algún proceso completo de gobierno que pudiera llevar a cabo sus ideas, sus programas, y para eso siempre se necesita un proyecto largo de tiempo, ¿no? Los tiempos que duran los gobiernos son muy pocos y cada gobierno no alcanza a cumplir con sus proyectos y sus promesas. Entonces, obviamente, para que tuviésemos algún buen fin del gobierno militar tenía que tener más tiempo. Voy a decir que no. Vamos a decir que no. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no. Yo no canto sin temor. Vamos a decir que no. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. ¿Cuál fue su posición en el plebiscito de 1988? ¿Por qué? El plebiscito de 1988 viene a ser la culminación de un proceso de protesta más largo. Hay algunos que pretenden hacer creer a las nuevas generaciones que la dictadura militar se derrotó solamente con el plebiscito de 1988. En mi opinión, no, fue un largo proceso donde la gente salió a las calles, principalmente la gente más modesta, en las poblaciones, en los barrios, los universitarios, los trabajadores, protestando para pedir el término de la dictadura militar. Y se utilizaron muchas formas de lucha. La desobediencia civil que planteaba la democracia cristiana, o la utilización de todas las formas de lucha que pregonaba la izquierda más revolucionaria, el Partido Comunista, el Partido Socialista. El plebiscito fue una etapa más, una etapa final de todas estas protestas. Yo en aquella época, si bien me inscribí y participé del proceso, no voté, anulé mi voto, porque tenía la sensación de que lo que se fraguaba era un fraude, o que en definitiva no iban a cambiar mucho las cosas en el futuro. Acabase de decirle a Chile que la alegría ya viene. ¡Vivamos la alegría! ¡Ya está! Con la alegría del pueblo, con tranquilidad, con entusiasmo, sin dejarse provocar, porque todavía faltan pasos que dar, y seamos capaces todos unidos, sin exclusiones, porque ayer venció el pueblo, no un partido. Terminemos con la muerte, es la oportunidad de vencer a la violencia con las armas de la paz. Porque creo que mi patria necesita dignidad. Por un Chile para todos, vamos a decir que no.